Psicología de la memoria. Apuntes de Nessa. Capítulo 1. Introducción al estudio de la memoria. 1. Introducción. La percepción introspectiva de que no tenemos buena memoria se corresponde con la idea que tenemos sobre cómo creemos que debería ser, aunque esta última afirmación no está respaldada por la ciencia. La memoria es adaptativa y representa una habilidad, o tal vez muchas, que nos permite beneficiarnos de la experiencia. No es reproductiva, sino más bien reconstructiva. Creamos o reconstruimos las experiencias que recuperamos en función de nuestros esquemas mentales, así como de la información que se activa en el momento presente. De hecho, uno de los aspectos que más curiosidad nos despierta sobre su funcionamiento es que opera en el presente, al que atribuimos un origen pasado, memoria retrospectiva, o una intención de futuro, memoria prospectiva. Este viaje mental en el tiempo es una de las cualidades más sorprendentes de la memoria humana. El importante papel que la memoria tiene en nuestras vidas ya fascinó a los filósofos hace miles de años. Charles Darwin, 1859, es uno de los autores que más ha influido en la manera en la que entendemos hoy el funcionamiento de los procesos cognitivos. Para Darwin, los procesos mentales son poderosas herramientas que han permitido nuestra adaptación al medio y, por tanto, la supervivencia y la evolución de nuestra especie como la de ninguna otra. La memoria, a través de sus procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de experiencias, nos permite sumar al pasado y dotar de significado el mundo que nos rodea. Una de las dificultades con las que los teóricos de la memoria se encuentran es la de conseguir integrar los diferentes aspectos relacionados con este proceso complejo, sobre todo cuando se intentan considerar las distintas perspectivas teóricas o las múltiples trayectorias empíricas de las últimas décadas sobre la memoria. Punto 1.2. La mitología de las divinidades, el olvido versus la memoria. En torno al siglo VII a.C., en la Grecia clásica, el poeta Hesíodo, en su Teogonía sobre los dioses, nos presenta a Mnemósine, la diosa de la memoria, esposa de Zeus y madre de las musas. Para los griegos, ella simbolizaba la personificación de la memoria, la que representaba el tiempo, pasado, presente y futuro, y uno de los dones más preciados para caracterizar al hombre como un ser racional y creativo, porque aquel que careciera de él estaba condenado a la irracionalidad. En este momento mitológico, unido a la memoria, aparece el río del olvido, para algunos Lete o Leteo. Mnemósine también era el nombre de un río del Hades, cuyas aguas tenían una propiedad divina, la que te permitía recordar. Se creía que las almas bebían de las aguas del río Lete para olvidar sus vidas anteriores antes de reencarnarse, aunque el don de volver a recordar podía recuperarse degustando de nuevo las aguas del río Mnemósine. Esta visión de confrontación, Mnemósine-Lete, pone de manifiesto uno de los defectos que comúnmente hemos atribuido a la memoria, el olvido, y por el que siempre se ha manifestado un especial interés. Sin embargo, apuntan muchos investigadores de la memoria, el olvido no es algo distinto de la memoria, sino más bien una de sus numerosas propiedades. La literatura, el arte, la ciencia e incluso el propio lenguaje nos señalan los diferentes aspectos de la memoria humana. Un aspecto clásico es la naturaleza maleable de la memoria, considerándola como una habilidad o destreza que es posible entrenar. Esta capacidad se apoya en el concepto de plasticidad, que ya anticiparon algunos, muchos siglos atrás. Por ejemplo, el poeta griego Simónides de Ceos, siglo VI a.C., distinguió entre dos tipos de memoria. Una natural, con la que nacemos y no es modificable, y otra artificial que se podía entrenar, permitiendo que este importante don se incrementara. A este poeta le debemos el que constituye el primer método de entrenamiento de la memoria, el método Lossy, basado en los principios de la mnemotecnia visual. En nuestros días, su efectividad ha sido demostrada en multitud de trabajos. Según Joshua Foer, podemos mejorar nuestra memoria y creatividad a través de conocidas mnemotécnicas utilizadas por nuestros antepasados y que constituyen una forma del conocido método Lossy. En nuestra grave incomprensión de la función de la memoria, siempre hemos pensado que ésta opera por repetición. Repites y repites hasta que tu cabeza se llena de hechos o datos. Lo que no hemos entendido es que la memoria es principalmente un proceso imaginativo,
De hecho, el aprendizaje, la memoria y la creatividad son procesos similares enfocados de manera distinta. El arte y la ciencia de la memoria consiste en desarrollar la capacidad de crear imágenes rápidamente para luego vincularlas a ideas disímiles. La creatividad es la habilidad para formar conexiones similares entre imágenes dispares y luego a partir de eso crear algo nuevo para lanzarlo al futuro, convirtiéndolo en un poema o en un edificio o una danza o una novela. Foer 2011. Asimismo, metáforas utilizadas por nuestros científicos, como la metáfora del músculo propuesta por Woodworth para describir el funcionamiento de la memoria, se han basado en esta capacidad para ser entrenada y desarrollada de manera similar al entrenamiento del sistema muscular. Punto 1.3. Las metáforas de la memoria. Si bien es cierto que las metáforas facilitan la comprensión del funcionamiento de los constructos psicológicos, pecan de la literalidad, limitando la completa comprensión del fenómeno que describen. Platón y su discípulo Aristóteles sentaron las bases de una de las metáforas más utilizadas para entender cómo funciona la memoria humana, la metáfora espacial, que es la idea de que la memoria como un espacio organizado, un almacén físico. Por ejemplo, Platón concebía la memoria como una tablilla de cera, en la que se podían escribir las experiencias. Además, de manera similar a la tablilla real, la memoria podía borrarse, romperse o estropearse, por ejemplo, por el paso del tiempo. Para Aristóteles, esta tabla estaba en blanco, tabula rasa, al nacer, y eran las sensaciones que provocaban las experiencias las que se irían grabando para poder ser evocadas una vez que éstas ya no estuvieran presentes. Así describe Platón la memoria, un regalo de Mnemósine al hombre. Imagina que hay en nuestra alma una tablilla de cera, la cual es mayor en unas personas y menor en otras, más puras en unos casos y más impuras en otros, más dura a veces y más blando en otras, pero en algunos individuos tiene la consistencia adecuada. Si queremos recordar algo que hayamos visto u oído o que hayamos pensado nosotros mismos, aplicando esta cera a las percepciones y pensamientos y lo grabamos en ella, como si imprimiéramos el sello de un anillo. Lo que haya quedado grabado lo recordamos, pero lo que se borre o no haya llegado a grabarse lo olvidamos y no lo sabemos. La idea de que la memoria funciona como un lugar donde se almacenan las cosas ha predominado la conceptualización de la memoria desde sus orígenes en la tablilla de cera hasta los modelos estructurales de la memoria humana formulados en la década de los años 60. La metáfora espacial aparece incluso en las posturas más biológicas que pretenden localizar un lugar en el sistema nervioso donde ubicar nuestros recuerdos, el conocido engrama. Aquí tenéis la tabla 1.1 por si queréis parar a mirarla. Punto 1.4. En búsqueda del engrama, la biología de un constructo. La metáfora espacial ha sobrepasado la conceptualización de la memoria como una propiedad abstracta de la mente, en un intento por localizar el lugar físico donde se guardan nuestras experiencias. Uno de los intentos de dotar de materia a este constructo fue puesto en marcha por parte de la frenología, Combe, 1830, en el siglo XIX. Esta disciplina no científica contribuyó al estudio de la memoria y otros procesos cognitivos, al considerar el cerebro como el órgano que alberga las funciones mentales. Sin embargo, las pretensiones que tenía a la hora de intentar localizar los procesos mentales no llegaron tan lejos como pretendió su fundador, Joseph Cayley. Podríamos decir que, de alguna manera, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como neurociencia cognitiva. A partir del siglo XX, comienza una significativa tradición en la búsqueda de la memoria y otros procesos cognitivos en el sistema nervioso. Richard Semon, en 1921, utiliza por primera vez el término engrama para referirse al sustrato físico dentro del cerebro que daba lugar a la memoria. Según Semon, cuando se producía una experiencia que se originaba un cambio relativamente estable en las conexiones neuronales, patrón que podía ser reactivado con los estímulos apropiados a través del proceso de recuperación. La búsqueda del engrama ha tenido dos posiciones claramente enfrentadas. Por un lado, posiciones localizacionistas, Broca, Hebb, Ramón y Cajal, que defiende que las funciones mentales
pueden localizarse en zonas cerebrales delimitadas y por tanto la memoria dependería de conexiones neurales específicas. Y por otro lado las posturas holistas, Lachey y Sperry, que defienden que la actividad mental surge de la actividad integrada del cerebro como un todo. Larry Squire, a finales del siglo XX, intentó conciliar ambas posturas. Propuso que la memoria se podía localizar en pequeñas asambleas neuronales funcionalmente homogéneas, que a su vez se encontrarían interconectadas. Lo que existiría serían diferentes componentes informacionales que se almacenan en pequeñas asambleas de neuronas funcionalmente especializadas. Cada vez que recordamos algo completo es porque se repite el patrón de actividad en las mismas asambleas de neuronas. Y la memoria de acontecimientos completos aparecería de esta forma, representada en diferentes zonas del cerebro, pero a su vez conectadas entre ellas para dar coherencia a la conducta del individuo. Luego, en los años 50, el conductista Carl Lachey formuló dos principios. Uno, el principio de acción de masas, y dos, el principio de la equipotencialidad. El principio de acción de masas señala que no hay un locus único en el que resida la memoria, sino que ésta se encuentra distribuida por todo el cerebro y depende de la cantidad de tejido intacto. Y el principio de la equipotencialidad, relacionado con el concepto de plasticidad cerebral, defiende que si se daña una parte del cerebro, otra parte asumirá sus funciones a través de una reorganización estructural. La posición holista que defendió a raíz de sus investigaciones con ratones constituyó durante la primera parte del siglo XX la idea predominante sobre el engrama. Los estudios de Scoville y Milner en 1957, con el que sin duda ha sido el paciente amnésico más investigado, supusieron un antes y un después en la conceptualización múltiple de la memoria. De indiscutible relevancia fueron los trabajos sobre el aprendizaje y la memoria de Ramón y Cajal, neuroanatomista español y Premio Nobel Santiago. Fue uno de los primeros en proponer que el aprendizaje no se producía con el nacimiento de nuevas células nerviosas, sino por fortalecimiento de las conexiones entre las neuronas. Publicó una primera edición en castellano que constituye una recapitulación de los trabajos que él mismo realizó sobre la microorganización anatómica y funcional del sistema nervioso. Más tarde, estas ideas fueron normalizadas por Donald Hebb, 1949, en un intento por explicar la huella que el aprendizaje deja en el sistema nervioso. Sin embargo, hubo que esperar hasta los años 70 para poder demostrar las ideas de estos investigadores gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. Y bueno, tenéis a la derecha la figura 1.2 por si queréis leerlo. El descubrimiento de la potenciación a largo plazo, LTP, Long Terminal Potentiation, como uno de los mecanismos ligados al funcionamiento del aprendizaje y la memoria supuso un importante avance en la comprensión de los mecanismos biológicos de estos procesos. El primero en observarlo en mamíferos fue Tereg Lomo en 1968, en la zona del giro dentado. Años más tarde, la investigación realizada por Klein y Kandel en 1978 sobre los mecanismos básicos del aprendizaje de la aplisia y la facilitación a largo plazo, LTF, Long Terminal Facilitation, supusieron una importante demostración experimental de lo que ocurre durante la modulación sináptica. A partir de este momento, las investigaciones realizadas en este contexto han producido un significativo cuerpo de hallazgos en un intento por explicar las bases biológicas de este constructo psicológico. Punto 1.5. Primeras aproximaciones científicas al estudio de la memoria. Siglo XIX. Aproximaciones metodológicas claramente diferentes, pero complementarias. Señalan la objetividad del papel de los esquemas mentales y el estudio de pacientes a la comprensión del funcionamiento de la memoria. Asimismo, en contraposición a las ideas conductistas que en los años 30 predominaban en Europa y América del Norte, la escuela de la Gestalt aplicaba sus investigaciones sobre la percepción a la investigación de la memoria, enfatizando las representaciones internas y el papel activo del individuo. Theodor Armand Ribot, Ebbinghaus y Bartlett.
Hermann Ebbinghaus. Un importante impulso por el interés en el estudio científico de la memoria, sin duda, tuvo lugar con los primeros trabajos experimentales sobre el aprendizaje, la memoria y el olvido realizados por el alemán Hermann Ebbinghaus, 1885. Especialmente preocupado por un control experimental riguroso para intentar dar respuesta a la pregunta de cómo funciona la memoria más allá de la introspección. Este autor diseñó el conocido método de los ahorros y utilizó sus famosas sílabas sin sentido, marcando el comienzo de la tradición del aprendizaje verbal, tradición que se desarrollaría años más tarde, principalmente en Estados Unidos. Fue el primer investigador que estudió la memoria utilizando el método experimental. Su principal aportación de carácter metodológico tuvo gran influencia en las investigaciones posteriores. Los resultados de sus estudios se interpretaron en términos de asociaciones entre estímulos y respuestas, ER. Describió la naturaleza del olvido por el paso del tiempo, decaimiento de la huella de la memoria, calculándolo matemáticamente en términos de porcentajes y representándolo a través de la curva del olvido. 1.5, aquí tenéis la figura 1.3 sobre la curva del olvido de Ebbinghaus. 1.5.1.1 El método de los ahorros de Ebbinghaus. Ebbinghaus acuñó el término de ahorro en sus estudios sobre aprendizaje y memoria utilizando trigramas de letras consonante, vocal, consonante, WID, sin sentido, que él mismo se autoadministraba siempre en las primeras condiciones experimentales. Por ejemplo, misma hora del día, habitación, ritmo de presentación de los estímulos. Entonces calculó el olvido que se producía después del aprendizaje de los trigramas que él mismo fabricó y que representó utilizando la curva del olvido. El criterio para establecer que se había realizado el aprendizaje fue su capacidad para repetir 1 o 2 veces consecutivas la secuencia de trigramas en el mismo orden en que se presentaban sin cometer ningún error. Una vez establecido el aprendizaje, manipuló el inventario de retención desde los 20 minutos a los 31 días. La tasa de olvido fue muy grande durante las primeras 8 horas, a partir de las cuales se estabilizó. Ebbinghaus calculó matemáticamente el reaprendizaje de una lista aprendida después de su olvido, observando que esta segunda vez necesitó menos tiempo para aprender el listado de trigramas. Calculó en porcentaje la medida de este ahorro utilizando la siguiente fórmula, que sería primero restar el tiempo invertido la primera vez en realizar el aprendizaje menos tiempo invertido la segunda vez en realizar el aprendizaje entre el tiempo invertido la primera vez en realizar el aprendizaje y luego todo eso se multiplicaría por 100. Luego tenemos el punto 1.5.2 a Frederick Bartlett. Los estudios sobre la memoria realizados por Frederick Bartlett en 1932, utilizando los métodos de la reproducción serial y la reproducción repetida, marcaron un antes y un después en la investigación sobre la memoria humana en ambientes naturales. Rechazó el material sin significado usado por Ebbinghaus para estudiar la memoria humana y utilizó principalmente materiales complejos, como cuentos populares de otras culturas, con el objetivo de estudiar la memoria en situaciones más ecológicas. Se centró en el papel de los esquemas mentales, que entendía como representaciones internas que crea el individuo y que eran responsables de algunas distorsiones de la memoria que él encontró en sus investigaciones. Desarrolló 2 métodos principales en sus investigaciones. El primero era el método de la reproducción serial y el segundo el método de la reproducción repetida. En el método de la reproducción serial se centró en analizar las transformaciones que sufría el mensaje original cuando pasaba de una persona a otra, como ocurre con el rumor, y utilizó materiales interesantes en sí mismos, como los rumores. Después comparaba el mensaje dado a la primera persona con el mensaje reproducido por la última persona y encontró que al reproducir la información de las personas producían importantes transformaciones, aunque algunos elementos del mensaje eran más inestables que otros, como por ejemplo los nombres propios y los títulos.
Curiosamente, las personas estaban convencidas de que transmitían el mensaje sin apenas cambios. Luego tenemos el método de la reproducción repetida, que se interesó más específicamente por las transformaciones del mensaje que el mismo participante hacía a lo largo del tiempo. Utilizó el cuento popular norteamericano de La Guerra de los Fantasmas para poner a prueba su procedimiento de la reproducción repetida. Después de leer 2 veces el relato en silencio, el participante debía recordarlo en diferentes intervalos variables, a los 15 minutos, a los 6 meses y a los 30 meses. Entonces, bueno, aquí tenéis el recuadro 1.2 del texto original de La Guerra de los Fantasmas, por si queréis leerlo. Después de analizar las transformaciones realizadas por los participantes del relato original, categorizó en 4 categorías diferentes los resultados de sus estudios. Omisiones: los participantes no recuerdan la información poco lógica o de difícil comprensión. Racionalizaciones: los participantes añaden información nueva para intentar dar sentido a la historia que deben recordar. Transformación de contenido: los participantes cambiaban ciertos nombres no conocidos por otros que eran familiares para ellos. Tema dominante: algunos aspectos del texto son centrales para el participante que organiza la información restante en torno al tema central. Si antes describíamos el olvido como una de las propiedades de la memoria, otra de sus características es que es reconstructiva. En la actualidad, el papel de la reconstrucción de la memoria es uno de los pilares fundamentales en algunas áreas de investigación, como es el caso de la psicología del testimonio y la memoria de testigos. Luego tenemos a Theodule Armand Ribot en el punto 1.5.3. En 1882, en su obra Oases of Memory, an essay in the positive psychology de Theodule Armand Ribot, emerge un hasta ahora ignorado interés por la investigación de las patologías de la memoria. En su libro, otorga importancia a la necesidad de investigar la naturaleza de la memoria a partir de los nuevos métodos psicológicos en lugar de hacerlo de forma descriptiva. Resalta la necesidad de integrar la memoria como hecho biológico, la psicología general y la patología. Después de un análisis profundo de este proceso mental, resalta la heterogeneidad de la manifestación de la patología en un continuo que iría desde diferentes grados de amnesia hasta los casos de naturaleza más extraordinaria o hipermnesias. Y para él los resultados de esta triple integración constituyen una prueba sólida de que la memoria consiste en memorias, resaltando la naturaleza múltiple de este proceso mental. Una de sus aportaciones más conocidas es la descripción de la destrucción de la memoria, de acuerdo con una ley de regresión, actualmente ley de Ribot, que representa cómo la pérdida de memoria va de lo más reciente a lo más antiguo, de lo voluntario a lo automático, de lo complejo a lo simple. Hasta la década de los 60 y 70, la investigación en este campo no retoma el interés por las patologías de la memoria. Trabajos de Warrington y Weisskranz en 1968, realizados con pacientes amnésicos, investigaciones de Scoville y Milner con el paciente HM. Desde entonces, normalidad y patología constituyen áreas básicas de la investigación y la mayoría de los manuales de psicología de la memoria dedican algún apartado a la investigación realizada con pacientes amnésicos. Tras las aportaciones de Ribot, Ebbinghaus y Bartlett, comienza el inicio de una doble tradición metodológica. Por una parte, el énfasis por la validez interna, que deriva del riguroso control experimental de los estudios realizados en el laboratorio. Por otra, la búsqueda de validez ecológica con el estudio de la memoria en ambientes naturales, en situaciones reales donde logramos observar la verdadera complejidad de este proceso cognitivo. Además, estas dos tradiciones se vieron completamente complementadas por un renovado interés por la investigación de las alteraciones de la memoria de manera conjunta al estudio del funcionamiento normal de este proceso. Años más tarde, coincidiendo con el cambio de paradigma, se produce un gran incremento en los trabajos científicos sobre la memoria.
nuevas teorías y un importante cambio metodológico impulsado por una conceptualización de la mente humana desde la óptica de la psicología cognitiva y el procesamiento de la información. La metáfora de la máquina, apoyada en el desarrollo de los primeros ordenadores, orientará a partir de los años 60 el estudio de la memoria, focalizándose en una descripción de sus estructuras, almacenes y los procesos que operan a través de estas estructuras. La aplicación de los resultados de las investigaciones realizadas a los problemas prácticos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial fue particularmente importante durante estos años de cambio paradigmático.